Dos hombres fueron asesinados mientras dormían en la cama. A la noche siguiente, un incendio provocado destruyó una clínica de planificación familiar. Los investigadores se preguntaban si unas esquirlas de cristales, un trozo de pintura desconchada y las plumas de un pollo podrían relacionar lo que aparentemente eran dos crímenes aislados. Crímenes imperfectos. En la mañana del 1 de julio de 1999, Oscar Matson llamó a su hijo Gary. Nadie respondió a la llamada, pero había un mensaje muy extraño en el contestador. Hola a todos, soy Gary. Hemos pillado algo raro repentinamente y nos vamos a ver a un especialista amigo nuestro que tiene la consulta en San Francisco. Nos veremos dentro de una semana. Bueno, adiós. Estaba claro que no era la voz de Gary y su padre se quedó muy preocupado. La familia se desplazó a la casa de Gary. Matson llegó a la casa y le llamó a gritos. Como nadie contestaba, entró y vio un pie que sobresalía de la cama. Y creo que entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. Gary y su socio, Winfield Mulder, habían muerto a tiros en la cama de su loft con una pistola del calibre 22. Fue un impacto tremendo. Creo que nunca pasé por la fase de negación, sino que pasé a la depresión instantánea. Los casquillos de bala y las manchas de sangre que había en el suelo indicaron a los investigadores en qué posición se encontraba el asesino. El asesino entró en el loft y yo creo que ellos se levantaron para ver qué pasaba. Y entonces empezó a disparar. Se acercó a la cama y acabó con ellos. Se puede decir que los acribilló. Ambos recibieron múltiples disparos. Era como si alguien intentara enviarnos una señal o hubiera algo que quisiera decir sobre cómo mató a esos hombres. Entonces, el asesino grabó un nuevo mensaje en el contestador diciendo que se habían ido de viaje. La autopsia reveló que Gary y Winfield habían muerto entre la medianoche y las 4 de la madrugada. El coche de Winfield y la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Gary habían desaparecido. La familia de Gary no creía que se tratase de un crimen casual. Desde el primer momento pensamos que se trataba de un crimen pasional, que les habían asesinado porque eran gays y porque eran activos defensores de los derechos de los homosexuales. Era un presentimiento muy fuerte. Sabíamos que había sido por odio. Yo al menos así lo creía. Todos se miraban unos a otros con preocupación, preguntándose qué era lo que estaba pasando y quién podría ser el siguiente. Yo creo que el hecho de que alguien pudiera entrar en tu casa y acribillarte a tiros en tu cama causó mucha angustia en toda la comunidad. Gary Matson y Winfield Mulder llevaban 16 años viviendo juntos y tenían un negocio de plantas y paisajismo. No tenían ningún enemigo conocido. 6 días después de los asesinatos, la policía encontró el coche de Winfield en un camino desierto a unos 160 kilómetros de la casa. En su interior no aparecieron la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Gary Matson. Los investigadores preguntaron al banco cuándo fue utilizada la tarjeta por última vez. Y se llevaron una sorpresa. La tarjeta había sido utilizada después de la muerte de Gary para comprar artículos relacionados con las armas. Habían comprado cerca de $2.000 en munición para armas de fuego. Y la persona que realizó la compra pidió que se hiciera el envío a un apartado de correos de Yuba City. ¡Qué torpeza! Los criminales cometen estupideces.
como si en su subconsciente quisieran ser pillados. Los investigadores organizaron una fuerte vigilancia con la esperanza de que el asesino cayera en la trampa. Cuando Winfield Mowder y Gary Matson fueron asesinados, lo único que se echó en falta en la casa fueron la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Matson. Inmediatamente después del crimen, alguien utilizó la tarjeta de crédito de Matson. Utilizaron la tarjeta de crédito de una de las víctimas a las pocas horas de los asesinatos. Los hechos probablemente tuvieron lugar alrededor de las 3 de la madrugada del 1 de julio y aquel mismo día, por la tarde, hicieron un cargo de $1000 en una zapatería y realizaron otras compras con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito también fue utilizada para comprar munición de armas de fuego. La persona que efectuó la compra pidió que hicieran el envío a un apartado de correos de una ciudad a 2 horas de distancia en coche. La policía se desplazó inmediatamente a la dirección a la que se había hecho el envío y allí, por supuesto, vieron a 2 hombres descargando cajas de su coche. Fueron identificados como Matthew Williams, de 32 años, y su hermano Tyler, de 29. En el interior del coche, los detectives encontraron la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Gary Matson. En la casa de los hermanos, la policía encontró varios artículos de periódicos sobre la racha de incendios provocados que había tenido lugar 2 semanas antes de la muerte de Gary y Winfield. Aquella misma noche ardieron 3 sinagogas. Los 3 incendios fueron provocados y en cada uno de ellos se encontraron octavillas de literatura del odio. Las octavillas estaban esparcidas por el suelo de las sinagogas y también a la entrada, de una manera casi casual. La policía encontró textos similares en el apartamento de los jóvenes. Miles de páginas de literatura del odio, textos antisemitas, racistas y de supremacía blanca. El cromatógrafo de gas identificó la composición química del acelerante utilizado en los incendios. Los jóvenes tenían en su poder un libro sobre la provocación de incendios en el que se recomendaba la misma mezcla química. Un segundo libro describía las técnicas de allanamiento. Dice que el mejor momento para realizar un allanamiento de morada es entre las 2 y las 4 de la madrugada y los 3 incendios se produjeron en ese tiempo. Y un tercer libro recomendaba llevar un mono para cometer un crimen. Los investigadores encontraron varios monos en el armario de los hermanos similares a los que recomendaban en el libro. En la casa de los Williams no encontraron nada que pudiese vincular los asesinatos de Gary Matson y Winfield Mowder, pero sí encontraron otras pruebas forenses. Primero miré en el coche del sospechoso y lo único importante que encontré fueron cristales. Parecía tratarse de cristales de seguridad del tipo que se utilizan para ventanas y puertas. Cuando se rompe, se convierte en cientos, si no miles, de partículas de cristal que saltan sobre la persona que está rompiendo el cristal y se quedan incrustados en la ropa, aunque uno ni siquiera lo note. Y en el maletero del coche había 2 barras de hierro negro. Una de ellas tenía restos de pintura. ¿Podría la ciencia forense establecer una conexión científica entre los asesinatos, los incendios provocados y los hermanos Williams? Es difícil describirlo, y más aún ver las impactantes imágenes de la sinagoga Israel, como las llamas destruyeron la estructura del edificio. Empezamos por investigar a los grupos extremistas de la zona de Sacramento. Había varios grupos como los neonazis, los skinheads, grupos xenófobos que en el pasado habían desvalijado sinagogas y otros templos de culto.
En la búsqueda de los asesinos de Gary Mattson y Winfield Mouther, la policía encontró inesperadamente pruebas que vinculaban a los sospechosos con los incendios de 3 sinagogas de California en la misma noche. Todas las pruebas encontradas en el coche y en el apartamento de Matthew y Tyler Williams fueron enviadas a la criminalista Faye Springer, experta en el rastreo de pruebas. Esta comenzó por analizar los trocitos de cristales encontrados en el coche de los sospechosos. El cristal no es un material orgánico. Fundamentalmente está compuesto de dióxido de silicio y arena derretidos. De modo que el cristal varía mucho según el índice de refracción. Y dependiendo de cómo se hace y de qué materiales está compuesto. Se atraviesa el cristal con 3 longitudes de onda de luz visible. Y el reflejo de esa luz se mide con el índice de refracción. Springer comparó los cristales del coche de los sospechosos con los hallados en las sinagogas. Los cristales de los incendios de las sinagogas eran similares a los que había en el vehículo de los sospechosos. Era el mismo tipo de cristal, tenía las mismas propiedades físicas y químicas. En los monos azules encontrados en la casa de los hermanos Williams había fragmentos de cristal, así como en otros 2 objetos encontrados en el coche de los 2 hermanos. Me enviaron las barras de hierro al laboratorio, porque sospechábamos que en los incendios de las sinagogas se habían utilizado barras de hierro o bates. Y acabamos encontrando algunos fragmentos de cristales que eran similares a los cristales que habíamos reunido anteriormente. El examen microscópico de las barras de hierro reveló la presencia de pintura verde. Les llamé para preguntarles de dónde procedía la pintura, porque yo había estado en las 3 sinagogas y en ninguna de ellas había visto pintura verde. Y dijeron que el único otro lugar del que podía proceder era el incendio de una clínica de planificación familiar. En realidad, la clínica de planificación familiar era una clínica de abortos que se había quemado al día siguiente del asesinato de Gary Winfield. La clínica de abortos tenía un reborde verde en la puerta principal, por la que entraron los incendiarios. Springer comparó estas muestras con las de la pintura de las barras de hierro utilizando el cromatógrafo de gas. Este sistema te permite examinar el perfil orgánico de la pintura, pues la pintura no se compone de un solo producto. En la pintura hay muchas sustancias químicas que te dan un perfil de la clase de pintura que estés examinando. Cuando la analizamos, vemos la combinación de todos los componentes juntos. La pintura de las barras de hierro tenía la misma composición química que la de la clínica de planificación familiar. De modo que teníamos una doble transferencia del centro médico a las barras de hierro y de las barras de hierro a las sinagogas. Las pruebas forenses de los incendios de las 3 sinagogas y del incendio de la clínica de abortos estaban relacionadas. Y los científicos forenses tuvieron suerte al encontrar una prueba más. No todas las bombas colocadas en las sinagogas estallaron. Fue sumamente fortuito que se encontrase material intacto en la escena de un crimen. Los artefactos que no estallaron eran contenedores de plástico llenos de líquido inflamable y con unas mechas caseras hechas de trapo. Pero en el trapo había algunas cosas curiosas, como pelos de perro, pelos de gato e incluso plumas de pollo. Cuando Springer fue a la casa de los Williams, comprendió que había dado con la clave. Vi todas aquellas jaulas y pensé, Dios mío, tienen aves de todos los tipos que hay sobre la Tierra. Se pusieron muy nerviosas al vernos. Tenían 3 perros y tenían un gallinero en la parte de atrás. Recoger muestras de los pollos no resultó fácil. Lo que hicimos fue asustarlas para que corrieran y así pudimos recoger las plumas sueltas. Los pelos de perro y de gato, así como las plumas de pollo hallados en la casa de los Williams, coincidieron bajo el microscopio con los pelos y las plumas que había en la mecha de las bombas.
Y la composición química de la pintura azul del cuarto de herramientas de los Williams también coincidía con la pintura azul encontrada en una de las bombas de las sinagogas. Había demasiadas coincidencias. Las plumas, los perros, la misma clase de pintura. Yo estaba totalmente confiada en que esos materiales iban a demostrar que las bombas procedían de aquel lugar. Después de resolverse los incendios de las sinagogas y de la clínica de abortos, aún quedaban pendientes dos incógnitas. ¿Habían matado los hermanos Williams a Gary y a Winfield? ¿Y había suficientes pruebas forenses para demostrarlo? Después de haber vinculado a los hermanos Williams con los 4 incendios de California, los investigadores aún tenían que resolver los asesinatos de Gary Mattson y Winfield Mouther. Lo que queríamos hacer era ver si desde el punto de vista forense podíamos obtener pruebas que más adelante nos condujeran a demostrar quiénes fueron los autores del crimen. Los detectives registraron una pequeña cabaña que había detrás de la casa de los Williams y encontraron armas y un libro sobre cómo fabricar un silenciador casero. Una pequeña pistola del calibre 22 de los hermanos Williams tenía el mismo silenciador casero. La pistola tenía una cinta adhesiva gris en un extremo y había un pequeño agujero por el que se veía la luz. Al final de la cinta había una pequeña mancha de sangre que fue enviada al laboratorio para hacer un análisis de ADN. El asesino debía estar a escasos metros de la víctima cuando disparó para haber dejado esa pequeña gota de sangre en el extremo de la cinta adhesiva. Mark Fisher procesó el arma de los Williams. Procesé una pistola Mark II del calibre 22 y obtuve 3 huellas latentes. Y logré identificar las 3 huellas como las de James Tyler Williams, el hermano menor. Pero, ¿era esa el arma utilizada para matar a Winfield y a Gary? Cuando se aprieta el gatillo, el casquillo se expande y queda grabada la huella de la recámara del arma. Los expertos en armas de fuego efectuaron disparos con la pistola del calibre 22 y compararon los cartuchos utilizados con los encontrados en la casa de Gary y Winfield. Basándome en esta comparación, llegué a la conclusión de que la pistola Mark II era con toda seguridad el arma utilizada en la escena del crimen. Finalmente, el análisis de ADN de la sangre encontrada en el extremo de la pistola confirmó que correspondía a la sangre de Winfield Mouther. Los hermanos Williams vivían a escasos kilómetros de la casa que compartían Gary y Winfield. Los fiscales sostenían que los hermanos Williams dispararon contra la pareja porque eran homosexuales. Matthew Williams conocía a Winfield Mouther porque habían trabajado algún tiempo juntos en un mercado de granjeros. Los investigadores también descubrieron que los hermanos estaban profundamente influenciados por ciertos grupos que despreciaban a los gays, a los judíos, a las minorías y a los defensores del aborto. Sin duda forman parte del movimiento de extrema derecha que mantiene que los homosexuales son la personificación del mal y la escoria de la tierra. El 8 de septiembre de 2001, los hermanos Williams se declararon autores de los incendios. Y mientras esperaban la fecha del juicio, Matthew Williams se suicidó. Por mí estupendo que se suicidara. Por mí estupendo. Solo que me habría gustado verle en el banquillo de los acusados y que el mundo hubiera visto la clase de persona que era. Aunque mataron a 2 individuos y causaron daños materiales de millones de dólares, fracasaron en sus intenciones revolucionarias, en su enfrentamiento a ciertas instituciones. Su hermano menor, Tyler, se declaró culpable de los incendios y de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Todos los años, el día del aniversario de la muerte de Winfield y Gary, se celebra una fiesta por la vida y por la diversidad en Redding, California.
Hoy, en recuerdo de Gary Winfield, os pido a todos que enseñéis a respetar las diferencias entre las personas. Este fue un caso en el que las pruebas forenses identificaron el rastro. Algunos trocitos de cristales de los incendios quedaron atrapados en la ropa de los asesinos y después cayeron al asiento de su coche. La pintura de la clínica de abortos y cristales de las sinagogas pasaron a 2 barras de hierro encontradas en el maletero de los sospechosos. Unas plumas de pollo y unos pelos de perro y gato se pegaron a la camisa que llevaba uno de los asesinos. Una camisa que más tarde harían pedazos para fabricar la mecha de una bomba casera. Todo esto fue identificado por los científicos forenses, los cuales a menudo ven pruebas que para otros no son más que suciedad. Tanto el trozo de pintura desconchada como los fragmentos de cristales o los pelos de perro o las plumas de pollo, cada cosa es una acción independiente. De modo que resulta sumamente importante tener múltiples acciones independientes asociadas al mismo lugar. Es magnífico para nosotros porque nos reafirma en el hecho de que hemos acertado y a la vez nos ayuda a resolver el caso. Facilitan mucho mi trabajo. Resulta más difícil para los criminales salir impunes de sus actos, incluso para los más listos.